Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C136. Persecución, quinta parte, _1. Capítulo 136. Persecución, quinta parte, _1. Mojo partió con Sang Lan y otras dos personas, comenzando su viaje hacia Lonely Cloud Peak. Mojo estaba muy familiarizado con los senderos de montaña, hasta el punto de que Sang Lan lo encontró asombroso. Sabía exactamente dónde había caminos, agua, veneno y niebla. A veces, cuando parecía que no había manera de avanzar, los guiaba de izquierda a derecha a través del bosque y, de repente, volvía a haber un camino. Cada vez que se encontraban con bestias monstruosas, Mojo los llevaba a evitarlas desde lejos incluso antes de que se dieran cuenta. En el camino, incluso pudo recoger algunas frutas silvestres y desenterrar algunas hierbas. Con un comportamiento tan pausado y despreocupado, era como si no estuvieran persiguiendo a un criminal sino saliendo a una salida de primavera. A Sang Lan le resultó difícil de creer. ¿Cómo podrían las partes exteriores de Big Black Mountain parecerle a este niño el patio trasero de Mojo? Esta no era la gran montaña negra que recordaba. Incluso un cultivador en la última etapa del refinamiento de I sería extremadamente cauteloso al ingresar a la gran montaña negra, ¿no es así? Sang Lan estaba interiormente sorprendido, pero Si Tu Fang no era consciente de todo esto. Ella solo tenía la vaga sensación de que su viaje había sido mucho más tranquilo de lo que esperaba. Si Tu Xiu fue aún más sarcástico y le dijo a Sang Lan: ¿No dijiste que la gran montaña negra era peligrosa? ¿Por qué no hemos encontrado nada en el camino? Sang Lan lo miró como si fuera un idiota. Este tonto, completamente despistado, ni siquiera sabía que alguien estaba liderando el camino. ¿Con qué ha estado llenando su cerebro todos estos años? Después de caminar un rato, Mojo se detuvo de repente y dijo: Hay bestias monstruosas más adelante, necesitamos tomar un largo desvío. El viaje había sido tranquilo y Si Tu Xiu, al encontrarlo aburrido, dijo: Tenemos poco tiempo. Desviarse es demasiado complicado. Solo unas cuantas bestias monstruosas, simplemente las cortaremos. Si Tu Xiu habló en voz alta y no ocultó su presencia. Tan pronto como terminó de hablar, vio un par de ojos carmesí mirándolo desde no muy lejos. Fueron descubiertos. Sang Lan frunció el ceño y maldijo al tonto una vez más. La bestia monstruosa parecía una oveja, con ojos rojos y cuernos rizados, pelaje blanco y dientes afilados, y era tan alta como una persona. Estaba envuelto en un poder demoníaco de color sangre, que exudaba una leve sensación de opresión. Al ver a Sang Lan y a los demás, un destello de deleite sediento de sangre apareció en sus ojos y cargó contra ellos. Sang Lan y los demás no tuvieron más remedio que prepararse para la batalla. Afortunadamente, los tres estaban en la última etapa del refinamiento y, por lo que lidiar con una sola oveja demonio de ojos rojos no fue demasiado difícil. Si Tu Xiu no era muy fuerte pero se volvió cada vez más audaz en la batalla. No pudo evitar gritar orgulloso: solo una bestia monstruosa, nada más. Tan pronto como sus palabras cayeron, otra bestia monstruosa emergió de los arbustos. Tenía un pelaje rojo oscuro y un hedor en la boca babeante. Era un demonio lobo de garras divididas. Sang Lan se sintió amargado por dentro y deseó poder torcerle la boca a Si Tu Xiu. Lidiar con una bestia monstruosa era manejable, pero dos los tenían en un lío frenético. Si Tu Xiu, herido, sintió el dolor quemando su herida y ya no se atrevió a actuar con arrogancia. Después de una dura pelea. 2 horas más tarde, la garra dividida fue asesinada y el demonio oveja huyó herido. Los tres finalmente tuvieron la oportunidad de recuperar el aliento. La espalda de Sang Lan estaba empapada de sudor. Después de tomarse un momento para respirar, se dio cuenta de que Mojo había desaparecido. Miró a su alrededor y no vio a Mojo por ninguna parte. Justo cuando estaba a punto de gritar, escuchó la voz preocupada de Mojo cerca. «Tío Sang, ¿están todos bien?» Mojo había aparecido de la nada, y no solo eso, sostenía una botella en su mano,
corriendo emocionado hacia la bestia monstruosa derrotada, haciendo algo. Durante la pelea, Mo-Hua no mostró ninguna señal de su presencia y, después de la pelea, emergió como por arte de magia. Zhang Lan pensó para sí mismo que su suposición era realmente correcta. Podrían haberse perdido en las montañas y este niño Mo-Hua aún no habría tenido problemas. Si Tu Fan, curioso, le preguntó a Mo-Hua, ¿qué estás haciendo? Estoy recolectando algo de sangre de monstruo, respondió Mo-Hua. ¿Sangre de monstruo? ¿Para qué? Para mezclar tinta espiritual, para usar en formaciones de dibujo. Si Tu Fan exclamó sorprendido, ¿sabes cómo configurar formaciones? Mo-Hua, algo avergonzado, dijo modestamente, lo sé un poco. Oh, Si Tu Fan asintió. Zhang Lan miró al cielo, sin palabras en su corazón. Dijo que sabía un poco y realmente le creíste. Después de que Mo-Hua drenó la sangre de la bestia monstruosa, dijo, tenemos que darnos prisa o no lo lograremos antes de que caiga la noche. Luego se quejó un poco, perdiste bastante tiempo lidiando con las bestias monstruosas. Si Tu Fan se sintió un poco avergonzado y preguntó, ¿nos pediste que nos desviáramos porque sabías que las bestias monstruosas eran difíciles de manejar? Mo-Hua asintió. Si Tu Xiu protestó, esta vez fue solo mala suerte encontrarse con dos. Mo-Hua dijo, si solo hubiera habido uno, ¿te habría pedido que tomaras un desvío? Si Tu Xiu se quedó sin palabras. Si Tu Fan también escuchó con alarma. Mo-Hua sabía desde el principio que había dos bestias monstruosas, y solo se enteraron cuando apareció la segunda. Después de que Mo-Hua empacó la sangre del monstruo y vio que Zhang Lan y los demás estaban casi recuperados, dijo, tenemos que apresurarnos en nuestro camino ahora. Los tres asintieron con la cabeza. Mo-Hua caminó unos pasos y luego se dio la vuelta para recordarles. Asegúrate de seguir las instrucciones, de lo contrario es muy peligroso. Si Tu Fan se sintió un poco avergonzado y el testarudo Si Tu Xiu, magullado por todas partes, también bajó la cabeza. Después, los tres siguieron a Mo-Hua en silencio y el viaje transcurrió sin problemas, pero se estaba haciendo tarde y probablemente tendrían que pasar la noche en las montañas. Luego, Mo-Hua encontró a un cazador de monstruos que pasaba y dijo: Tío Zhou, cuando regreses, dile a mi madre que no estaré en casa para cenar esta noche. Volveré mañana. ¿Estás solo, está bien? El cazador de monstruos preguntó. Está bien, tengo conmigo a un tío de la corte taoísta, asintió Mo-Hua. Está bien, entonces ten cuidado. Mo-Hua se despidió del cazador de monstruos, luego se dio la vuelta y dijo: primero busquemos un lugar donde pasar la noche y mañana vayamos a Lonely Cloud Peak. Zhang Lan frunció el ceño, ¿no podemos ir de noche? ¿No estás intentando atrapar a alguien? No es fácil por la noche y hay más bestias monstruosas. Zhang Lan asintió, entonces no tenemos otra opción. Mo-Hua encontró un pequeño campamento cerca, encendió una lámpara y sacó algo de carne de la bolsa de almacenamiento para ofrecérsela a Zhang Lan y a los demás. Si Tu Fan le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron. Esto es delicioso, ¿lo hiciste tú mismo? Mo-Hua dijo con orgullo, mi madre lo logró. Después de comer algunos bocados, Si Tu Fan comentó, es una lástima, esta carne no tiene energía espiritual. Los cultivadores sueltos no pueden permitirse carne espiritual, respondió Mo-Hua. Si Tu Fan se disculpó, no quise decir que esta carne no sea buena. Para mostrar sus disculpas, sacó algunos pasteles de su bolsa de almacenamiento y se los ofreció a Mo-Hua. Si Tu Xiu no dijo nada pero también le ofreció un poco de vino a Mo-Hua. Sin embargo, el vino era demasiado fuerte y después de que Mo-Hua tomó un sorbo y se atragantó, no bebió más. Zhang Lan, por otro lado, no se inmutaba ante la comida cruda o fría, comía todo lo que había disponible y daba la bienvenida a cualquier vino ofrecido. Después de que el grupo se sació, se fueron a dormir vestidos. Mo-Hua no podía dormir, tuvo que entrar en su mar de la conciencia para dibujar formaciones a la 1 de la mañana, y al ver que Zhang Lan también estaba despierto con los ojos abiertos, se acercó sigilosamente y preguntó en voz baja. Tío Zhang, ¿podrías hablarme de violadores? Las cejas de Zhang Lan se levantaron. ¿Quieres ser un violador? Mo-Hua le dirigió una mirada desdeñosa. Zhang Lan se rió. ¿Qué quieres preguntar?
Después de pensarlo por un momento, Mo Hua dijo, la corte taoísta ha emitido la ley taoísta, que prohíbe el asesinato indiscriminado, el saqueo y la reposición de recursos por parte de otros. Los grupos, de la ley taoísta, se reponen con asesinatos y saqueos indiscriminados. Entonces, ¿reponer es un delito grave? La expresión de Zhang Lan se volvió seria cuando preguntó a cambio. ¿Entiendes lo que significa reponer? Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C137. Reposición de otros. Primera actualización, _1. Capítulo 137. Reposición de otros. Primera actualización, _1. Todavía soy un niño, ¿cómo lo sabría? Mo Hua dijo con rectitud. La expresión de Zhang Lan se endureció por la impotencia y se sintió obligado a explicar. El llamado reponer de otros es en realidad un tipo de cultivo dual. Después de que Zhang Lan terminó de hablar, hizo una pausa y agregó, al menos deberías saber qué es el cultivo dual, ¿verdad? Mo Hua se sonrojó levemente y dijo, lo sé un poco. Zhang Lan no estaba seguro de si Mo Hua realmente no lo sabía o simplemente estaba fingiendo, así que continuó. Es esencialmente el acto entre un hombre y una mujer, simple y llanamente. Sin embargo, el cultivo dual puede mejorar el cultivo y el proceso es bastante encantador, razón por la cual muchos cultivadores están tan absortos en estudiar el camino del cultivo dual. Mo Hua tenía una pregunta. ¿Puede realmente el cultivo dual mejorar su cultivo? Puede mejorarlo un poco, lo cual es mejor que nada. En lugar de perder el tiempo en estos caminos secundarios, sería mejor pasar más tiempo meditando y cultivando, dijo Zhang Lan. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el cultivo dual y la reposición de otros? El cultivo dual todavía se considera normal, mientras que la reposición desde otros es maliciosa. Los cultivadores malvados lo usan para extraer el I de sangre, el elemento de esencia y el poder espiritual de los demás. Aquellos que han sido sometidos a ello podrían al menos retroceder en su cultivo, o en el peor de los casos ver destrozada su fundación taoísta e incluso morir. Tales casos ocurren con bastante frecuencia. Mo Hua sintió un escalofrío en su corazón. ¿El violador que todos ustedes persiguen, también ha agotado a alguien hasta matarlo? Definitivamente ya había hecho cosas así antes, pero no esta vez. La razón por la que lo estamos cazando es que el mes pasado dejó a una mujer completamente demacrada, destruyó su mar y ahora ella está perpetuamente aturdida y ansiosa. Zhang Lan suspiró profundamente, rechinando los dientes mientras hablaba. Mo Hua, sintiendo simpatía, preguntó, entonces, si lo atrapas, ¿lo condenarás a muerte? Zhang Lan asintió. La corte taoísta siempre es estricta con los delitos relacionados con la reposición de recursos por parte de otros, imponiendo sentencias de más de 100 años o incluso la pena de muerte. A quien buscamos, la muerte es inevitable. Mo Hua entonces se sintió aliviado. Después de pensarlo por un momento, Zhang Lan agregó. Olvidé decirte que el cultivo dual también está prohibido. Mo Hua parecía confundido. Todavía soy un niño, ¿por qué me cuentas esto? Sintiéndose un poco avergonzado por la mirada de Mo Hua, Zhang Lan, que ya había comenzado, continuó con su explicación. Las relaciones normales entre un hombre y una mujer no son asunto de la corte taoísta. Pero el cultivo dual es diferente. Cualquier técnica de cultivo dual y técnica secreta, una vez descubierta, será destruida inmediatamente. Si un cultivador realiza un cultivo dual y es descubierto por la corte taoísta, será considerado responsable. Aunque no es una sentencia tan severa como la de reposición por parte de otros, aún así quedarán registradas en los archivos de la corte taoísta, lo que podría afectar el futuro de uno al buscar amos, ingresar a sectas y acuerdos matrimoniales. Mo Hua preguntó desconcertado, ¿no dijiste que el cultivo dual no es dañino? ¿Por qué está prohibido entonces? En principio eso es cierto, pero en la práctica es una historia diferente, suspiró Zhang Lan. Aunque el cultivo dual en sí mismo no es dañino y no viola la ley taoísta, si no lo prohibimos, algunos usarán el nombre de cultivo dual para realizar la reposición de otros, lo que indirectamente equivale a permitirlo. Además, si no se prohíbe el cultivo dual, la corte taoísta tendrá dificultades para investigar. Si inician una investigación, los sospechosos afirmarán que se dedicaban al cultivo dual, no a la reposición, y entonces no podremos hacer nada al respecto. Mientras Zhang Lan hablaba, se agitó,
Lo más exasperante es que algunos cultivadores ni siquiera saben que han sido abusados, disfrutan de ello e incluso defienden a quienes los explotan. Es simplemente estúpido. Si dicen que es consensual, ¿no pierdes la capacidad de intervenir?, preguntó Mo Hua. Zhang Lan resopló fríamente. Frente a la ley taoísta, no existe tal cosa como el consentimiento. Si se viola la ley taoísta, arrestaremos a cualquiera, nadie podrá escapar. Mo Hua asintió. Zhang Lan dijo, esa es la primera razón. Mo Hua se sorprendió, ¿hay más? Por supuesto, Zhang Lan continuó. Hay miles de millones de cultivadores en el mundo del cultivo Tao a lo largo de más de 20.000 años. ¿Qué tipo de desastre no hemos visto? Oh, ya veo. Zhang Lan continuó. La segunda razón es que incluso el cultivo dual entre compañeros Dao puede convertirse en una reposición por parte de otros. La boca de Mo Hua se abrió. ¿No se supone que debes convertirte en compañero de Dao porque te llevas bien? ¿Qué sabes? Jiang Mon tenía el aspecto de alguien que decía que eras demasiado joven y que no lo entenderías. Entre los compañeros Dao, cuanto más cerca estén, más probabilidades habrá de que desarrollen resentimientos. Hoy pueden amarse hasta la muerte y mañana tal vez no deseen nada más que matarse. Una vez que surge la discordia, puede fácilmente convertirse en enemistad, y entonces lo que una vez fue un cultivo dual se vuelve reponible de los demás. Los ojos de Mo Hua estaban abiertos de asombro y no pudo evitar decir: Tío Zhang, sabes mucho, nunca te han cosechado. Zhang Lan inmediatamente pellizcó la oreja de Mo Hua y dijo: Tonterías, soy un cultivador serio. Mo Hua se frotó la oreja y murmuró suavemente: ¿Quién sabe si hablas en serio o no? Zhang Lan estaba indefenso y luego examinó a Mo Hua y le dijo: Debes tener cuidado en el futuro. ¿Cuidado con qué? No voy a cosechar de los demás. Zhang Lan esbozó una sonrisa malvada. Aunque no cosecharás de los demás, podría ser cosechado de. Mo Hua quedó atónito. Eso no puede ser. Los cultivadores masculinos no solo pueden cosechar cultivadores femeninos, sino que los cultivadores masculinos también pueden cosechar cultivadores femeninos, dijo Zhang Lan con una sonrisa que no era exactamente una sonrisa, especialmente a alguien como tú, que es guapo y lindo. La boca de Mo Hua colgaba abierta. Zhang Lan le dio una palmadita en el hombro a Mo Hua. En el futuro, cuando veas a esas cultivadoras coquetas y licenciosas, será mejor que te mantengas alerta. ¿Quién sabe si están pensando en cosecharte? Mo Hua reflexionó durante un largo rato y luego asintió con seriedad. Luego se encontró con otro punto ciego y preguntó con curiosidad. Los cultivadores machos pueden cosechar cultivadores hembras, y las cultivadoras hembras pueden cosechar cultivadores machos, pero ¿pueden los cultivadores machos ser cosechados por otros cultivadores machos, y las cultivadoras hembras por otras cultivadoras hembras? Le preguntaron a Zhang Lan hasta que vio estrellas. ¿Qué desastre es todo esto? ¿Qué diablos hay metido en ese pequeño cerebro tuyo para preguntar esas cosas? Zhang Lan permaneció en silencio durante un largo momento y finalmente dejó escapar un suspiro de cansancio. Dormamos, estoy exhausto. Dijo esto y luego cerró los ojos, ignorando a Mo Hua. Mo Hua quería preguntar más, pero al ver que Zhang Lan ya parecía algo demacrado, Contacto se abstuvo de preguntar más. Las luces del camping parpadearon y se instalaron en la tranquilidad. Mo Hua leyó los libros de formación por un rato y a la 1 de la mañana entró en su mar de conciencia y practicó la formación, luego cerró los ojos para descansar un rato. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, cuando el cielo se iluminó, Mo Hua se despertó. Mo Hua se levantó y, al mismo tiempo, Zhang Lan y los demás también abrieron los ojos. Los tres comieron algo sencillo y abandonaron el camping, continuando su viaje. Una vez que llegaron a Lonely Cloud Peak, Mo Hua miró el terreno y rodeó varios lugares del mapa. Estos lugares estaban relativamente apartados, rara vez eran visitados por bestias monstruosas y no eran fácilmente descubiertos por otros cultivadores. Zhang Lan instruyó: tengan mucho cuidado de no dejar rastro, para no asustar a la serpiente golpeándola contra la hierba. Si te encuentras con el ladrón, no actúes precipitadamente. Simplemente vigílalo desde la distancia y nos mudaremos una vez que todos estén aquí. Todos asintieron y luego se dividieron para buscar en las áreas que Mo Hua había rodeado. Mo Hua siguió a Zhang Lan. Zhang Lan tenía un alto cultivo y era más seguro para él estar con Zhang Lan.
Después de buscar, todos se reunieron en un bosque no lejos de un campamento. Mohua dijo, hay rastros por aquí, el ladrón debe estar escondido en ese campamento. ¿No podrían ser otros cazadores de monstruos?, preguntó Situ Fang. Mohua dijo, este campamento ha estado abandonado durante mucho tiempo, los cazadores de monstruos no se quedarían aquí. Sang Lan asintió y dijo, rodeemos el campamento y entremos juntos. Mohua, podría volverse peligroso aquí, huyes lejos. Vine. Mohua asintió y luego inmediatamente corrió hacia la distancia. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C138. Participando en la batalla, segunda actualización, _1. Capítulo 138. Participando en la batalla, segunda actualización, _1. Sang Lan y sus dos compañeros comenzaron a sitiar el campamento abandonado. Poco después, un cultivador vestido de blanco salió corriendo del campamento. La túnica taoísta que vestía tenía un estilo lujoso y parecía cara, pero después de medio mes de huir, estaba sucia y hecha jirones. Su rostro se parecía al retrato que Mohua había visto, pero parecía mucho más viejo e incluso la piel se estaba descascarando. Parecía que debido a la falta de reposición por parte de los demás, sus malas habilidades fracasaron y su apariencia comenzó a decaer y envejecer. De hecho, él era el cultivador malvado que practicaba la técnica de reponerse de los demás. Después de que el trío de Sang Lan confirmó esto, no desperdiciaron palabras y tomaron medidas directamente, sin mostrar piedad. El malvado cultivador escupió una maldición y comenzó a contraatacar. La batalla entre ambos bandos estaba a punto de estallar. Mohua se escondió desde la distancia, observando en secreto cómo se desarrollaba la pelea. Sang Lan era un cultivador espiritual, experto en hechizos de series de agua y, además, bastante poderoso. Desde lejos, reunió su poder espiritual para lanzar hechizos, conjurando corrientes de espada y con forma de agua y atacando implacablemente al malvado cultivador. Situ Fan y Situ Xiu eran cultivadores corporales y se especializaban en técnicas de cuchillas. La hoja de Situ Fang era delgada y liviana, envuelta en un tenue poder espiritual verde, cortando rápida y densamente. Situ Xiu, por otro lado, golpeó con golpes amplios y poderosos, estimulando su carne con poder espiritual, que emitía una tenue luz dorada desde su cuerpo. Los dos entablaron un combate cuerpo a cuerpo, enredando al malvado cultivador. Este malvado cultivador parecía ser también un cultivador corporal, con un de sangre fuerte y vigoroso, empuñando un abanico de hierro pintado con bellezas delicadas y esbeltas. A medida que el ventilador de hierro barría el aire, liberaba ondas de poder espiritual rosa. No es de extrañar que sea un cultivador malvado, incluso el color de su poder espiritual es impropio. Mohua pensó para sí mismo en silencio. El nivel de cultivo del malvado cultivador debería haber estado en el 9º nivel de refinamiento de I. No era rival para el trío de Sang Lan. Pero tenía buenas técnicas de movimiento, evadiendo los ataques de ambos cultivadores Situ y logrando esquivar la mayor parte de la espada y en forma de agua de Sang Lan. Pero por muy buena que fuera su técnica de movimiento, poco a poco se vio abrumado por el asalto combinado de los tres. Con cada golpe de la espada sus heridas empeoraban y cada vez que Situ Fang lo cortaba, se derramaba más sangre. Además, el débil poder espiritual verde impidió que sus heridas sanaran. No pasó mucho tiempo antes de que el malvado cultivador fuera alcanzado por una de las explosiones de I con espada de Sang Lan, cayendo al suelo y permaneciendo inmóvil. Mohua no actuó precipitadamente, pero esperó hasta ver a Sang Lan encadenar al malvado cultivador antes de salir. ¿Está muerto?, preguntó Mohua. No, esta bestia todavía se aferra a la vida. Mohua escaneó con su sentido divino y descubrió que el poder espiritual del malvado cultivador todavía circulaba dentro de su cuerpo. ¿Son tan duros todos los cultivadores malvados?, preguntó Mohua. Sang Lan dijo, no todos, pero la mayoría son bastante problemáticos de tratar. Los métodos del camino herético, a pesar de tener muchos inconvenientes, también son muy poderosos. De lo contrario, no habría tantos cayendo en el camino de los demonios heréticos. Mohua asintió en señal de comprensión. Con el malvado cultivador capturado, todos respiraron aliviados. Situ Xiu preguntó, ¿qué hacemos a continuación? Sang Lan pateó al malvado cultivador,
recupera a esta bestia, entrégala a la corte taoísta, interrogala y luego condenala de acuerdo con la ley. También tendremos algo que informarle al viejo maestro An. Viejo maestro An. Mo Hua miró a Zhang Lan. Zhang Lan había cometido un desliz y, mirando al cielo, fingió que no había dicho nada. Si Tu Fan y Si Tu Siu talaron algunos árboles e hicieron una balsa, colocando al malvado cultivador sobre ella, listo para arrastrarlo de regreso. Mo Hua miró fijamente al malvado cultivador durante mucho tiempo y luego amablemente sugirió: deberías romperle las piernas. C.E. Si Tu Fan quedó desconcertado. Y debes destruir sus meridianos y destrozar su mari. Si Tu Fan se quedó sin palabras. Este niño, ¿cómo puede decir cosas tan aterradoras con una cara tan inocente? Zhang Lan pensó por un momento. Tiene razón. Si Tu Fan dudó. El hombre ya ha sido capturado, no tiene la capacidad de resistirse. Haciendo esto, no vamos demasiado lejos con nuestra propia autoridad. Solo lo hemos sometido temporalmente, no cuenta como captura, corrigió Mo Hua. ¿Realmente podemos hacer esto? Si Tu Fan dudaba. Pero Zhang Lan ya había desenvainado su espada, listo para cortar los meridianos del malvado cultivador. Antes, Mo Hua no entendía por qué Zhang Lan, que era claramente un cultivador espiritual, portaba un arma con espada, pensaba que era puramente para aparentar. Ahora entiendo que, incluso como cultivador espiritual, simplemente con hechizos y un cuchillo o una espada como herramientas, uno puede estar preparado para necesidades inesperadas. Al menos hacía que cortar los meridianos de una persona fuera mucho más conveniente. Pero antes de que la espada de Zhang Lan pudiera penetrar, el cultivador malvado de repente abrió bien los ojos, le temblaron las manos y las cadenas se cayeron. Los ojos de Zhang Lan se entrecerraron y aceleró el avance de su espada. El cultivador malvado retorció su cuerpo para esquivar los puntos vitales, y la espada solo rozó una capa de piel. «Ten cuidado», Zhang Lan gritó. En el momento en que el cultivador del mal abrió los ojos, Mo Hua ya se había retirado a varios metros de distancia. Cuando había barrido el área con su sentido divino anteriormente, notó algo extraño en las fluctuaciones del poder espiritual del cultivador del mal. Pero no esperaba que este cultivador malvado fuera tan astuto y resistente. Incluso después de sufrir múltiples heridas, todavía tenía la fuerza para resistir. El cultivador malvado esquivó la espada de Zhang Lan y apuntó con la palma de la mano directamente a la cara de Zhang Lan. La expresión de Zhang Lan se volvió grave cuando se retiró para evitar el golpe. A esta distancia, ya era demasiado tarde para usar hechizos, solo podía contraatacar con una puñalada hacia atrás con su espada. Pero el cultivador del mal no recibió el golpe, en cambio, con un destello de su cuerpo, apareció junto a Si Tu Siu, quien estaba levantando su espada para golpear. Si Tu Siu, que originalmente planeaba atacar al cultivador malvado por detrás sin que nadie se diera cuenta, no había anticipado que el cultivador malvado ya lo había sentido. Con una extraña técnica de movimiento, el cultivador del mal se acercó a su lado. Su intento de emboscada fracasó, y en lugar de eso fue emboscado, golpeado por la palma del cultivador malvado en la caja torácica, escupió sangre fresca y voló hacia un lado. El dolor de este golpe con la palma atravesó el corazón y el extraño poder espiritual siguió la fuerza hacia sus órganos. Solo entonces Si Tu Siu se dio cuenta de que este cultivador malvado no había estado usando toda su fuerza antes. Pero la comprensión llegó demasiado tarde, ya que ya no tenía fuerzas para volver a luchar en el corto plazo. Si Tu Fan también sacó su espada y la blandió contra el cultivador del mal. Después de varios intercambios, de repente se sintió débil por todas partes. Sus meridianos fueron corroídos por un peculiar poder espiritual rosa, impidiendo que su propio poder espiritual circulara. El poder espiritual del cultivador malvado era venenoso. No lo había notado durante la pelea anterior, pero ahora el veneno estaba surtiendo efecto gradualmente. Obligándose a hacer circular su y, Si Tu Fan de repente escupió un bocado de sangre fresca, mirando al cultivador del mal con odio en sus ojos. Lamiéndose los labios, el cultivador malvado miró a Si Tu Fan y dijo, no está mal. No se había reabastecido desde hacía un mes. Necesitaba desahogar su fuego demoníaco y también reponer su poder espiritual. La mirada del cultivador malvado vagaba por Si Tu Fan. Mientras su mente vacilaba ligeramente, una espada y azul pálido atravesó directamente su hombro.
Enfurecido, la boca del cultivador malvado también exudaba sangre fresca mientras se giraba para mirar. Allí, no muy lejos, estaba Sanglan con sus dedos formados en una espada, observándolo fríamente. Todavía quedaba uno difícil. El cultivador del mal controló sus pensamientos. A menos que tratara con Sanglan, no podría escapar. Incluso si lograra huir, en las traicioneras tierras de la Gran Montaña Negra, no duraría mucho. Con su cuerpo drenado y el fuego demoníaco creciendo, necesitaba reabastecimiento. Mientras matara a Sanglan. Los ojos del cultivador malvado brillaron ferozmente mientras cargaba directamente hacia Sanglan. El corazón de Sanglan se tensó. ¡Qué técnica de movimiento rápido! La técnica de movimiento del cultivador del mal era más rápida y extraña que antes. Si se hubiera estado conteniendo todo el tiempo. Bien, déjame conocerte. La mirada de Sanglan se agudizó mientras ejecutaba los pasos de las flores que caían. Instantáneamente, su figura se multiplicó, tan elegante como los pétalos que caían. El cultivador del mal quedó desconcertado. La técnica de movimiento del cultivador de esta corte taoísta en realidad no era inferior a la suya. Era un violador que dependía de técnicas de movimiento para ganarse la vida. El cultivador del mal estaba en una posición difícil, pero tuvo que luchar. Después de aproximadamente una docena de intercambios, todavía no había logrado asestarle un golpe a Sanglan. Mientras tanto, Sanglan ya había comprendido las fortalezas y debilidades de su oponente. En sus avances y retiradas, todavía tenía margen de maniobra para condensar su chi, amenazando al cultivador del mal. Justo cuando Sanglan estaba a punto de capturar el lapso del cultivador malvado y acabar con el consordi, el cultivador malvado desapareció repentinamente. Sanglan liberó su sentido divino, pero no detectó nada. De repente, sintió una oleada de alarma y miró hacia Mohua a lo lejos, gritando urgentemente, «¡Ten cuidado!». Al mismo tiempo, una sombra parpadeó detrás de Mohua y apareció el cultivador malvado, con su voz ronca y cruel. «Mocoso, ¿quieres romperme las piernas?». Contacto, tos. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C139. Pierna rota, tercera actualización, _1. Capítulo 139. Pierna rota, tercera actualización, _1. La pálida mano derecha del malvado cultivador alcanzó la nuca de Mohua. Originalmente todo estaba dentro de su plan. Primero fingió ser derrotado, recuperando su poder espiritual, esperando el momento en que los perros de la corte taoísta fueran descuidados y desprevenidos. Entonces, de repente, irrumpió y tendió una emboscada, matando a los dos hombres y reteniendo a la mujer para reponer fuerzas de los demás. Al reponerse de la mujer hasta su muerte, podría recuperar su de sangre y su poder espiritual. Su apariencia también sería restaurada. En ese momento, con ese caparazón joven y guapo, podía engañar a una niña ingenua, reponerse lentamente de ella y encontrar refugio temporal, manteniéndose discreto por un tiempo. Una vez que el calor se calmara, todavía podría deambular libremente. Si no fuera por este mocoso. Hablando de romperle las piernas, destruir sus meridianos e incluso destrozar su mari. Es posible que su plan ya haya tenido éxito. Si el cultivador de la corte taoísta hubiera decidido destruir sus meridianos, ciertamente no se habría dejado capturar tan fácilmente. Después de todo, incluso si fuera muy hábil, una vez que sus meridianos fueran cortados y su poder espiritual desapareciera, no podría cambiar el rumbo. Solo pudo hacer su movimiento temprano. Los dos cultivadores con cuchillos eran fáciles de manejar, pero el que tenía la espada era un poco más problemático. Al principio pensó que sería solo algo difícil, pero nunca imaginó que sería hasta ese punto. La técnica de movimiento en la que confiaba no le daba ninguna ventaja. El hombre de la espada no resultó herido ni sangró, por lo que su siniestro poder espiritual no representaba ninguna amenaza para él. Además, él mismo ya estaba cubierto de heridas, al final de su atadura. Si continuaba demorándose, lo arrastrarían hasta la muerte. Incluso si huía, atrapado dentro de la Gran Montaña Negra, sin ropa ni comida y sin cultivadoras de las que reponerse, tarde o temprano estaría destinado a morir. Así que no tuvo más opción que conformarse con lo mejor, capturar primero a ese mocoso, usarlo como amenaza contra el hombre, buscando una pequeña posibilidad de supervivencia.
La mano del malvado cultivador alcanzó la nuca de Mo-Hua. A sus ojos, este mocoso era absolutamente inevitable. Sin mencionar a un niño de alrededor de 10 años de edad, incluso un cultivador en las últimas etapas del refinamiento y no podría escapar de este ataque repentino. Pero se agarró al aire. Mo-Hua pareció haberlo sentido desde el principio, agachando la cabeza y agachándose, con su pequeño cuerpo rodando hacia un lado y terminando a varios metros de distancia, dejando al malvado cultivador parado allí tontamente. Mo-Hua lo había esquivado y Sandland respiró aliviado. Si hubieran atrapado a Mo-Hua, realmente se habría quedado sin opciones y la situación se habría convertido en un jaque mate. O morirían unos pocos o morirían todos juntos. Afortunadamente, Mo-Hua era inteligente. En tan poco tiempo pudo percibir el peligro y evadirlo ágilmente. Sandland sintió un escalofrío en su corazón y luego sus ojos se enfriaron mientras impulsaba su espada y, atacando al malvado cultivador. Necesitaba masacrar rápidamente a esta bestia para evitar más problemas. El malvado cultivador volvió a la cordura y miró a Mo-Hua a lo lejos con una mirada fría. Maldito mocoso, tienes mucha suerte. No creía que Mo-Hua pudiera evadir su movimiento. El niño simplemente había tenido suerte. Mo-Hua se quedó quieto en la distancia, suspirando. Parece que debo destruir tus meridianos, destrozar tu mari y romperte las piernas, o seguirás haciendo el mal. Mo-Hua pensó por un momento y luego agregó. Las 3 piernas. La expresión de Sandland se congeló antes de decir apresuradamente, no lo provoques. Giró la cabeza y vio, como era de esperar, los ojos del malvado cultivador rojos de rabia. Los ojos del malvado cultivador estaban rojos como la sangre por una ira intensa, ya que nunca había sido humillado por un mocoso apestoso como este en su vida. Su figura brilló, la mirada del malvado cultivador se llenó de resentimiento mientras corría directamente hacia Mo-Hua. La frialdad se instaló en el corazón de Sandland. Esto era malo, este era un cultivador malvado de refinement de 9ª capa, y Mo-Hua no podía manejarlo. Se sintió aliviado de que Mo-Hua hubiera escapado una vez, pensando que si el niño corría lo suficiente, estaría a salvo. Luego usaría un hechizo para repeler al malvado cultivador y podrían idear un plan a largo plazo. No esperaba que Mo-Hua provocara verbalmente al hombre, dado que el malvado cultivador ya había querido capturarlo para obtener influencia y ahora estaba humillado por las palabras de Mo-Hua. La rabia llenó su corazón, haciéndole imposible calmarse. En su urgencia, Sandland solo pudo conducir rápidamente su espada y, con la esperanza de que el malvado cultivador retrocediera sabiendo la dificultad. Sin embargo, estaba lejos de Mo-Hua, mientras que el malvado cultivador estaba cerca. Lanzar la técnica de condensación requirió tiempo, por lo que la espada y que soltó después tuvo dificultades para golpear al malvado cultivador y solo logró frenarlo. El malvado cultivador, con sus inquietantes movimientos, esquivó varios rayos de espada y se acercó a Mo-Hua, agachándose para agarrarlo. Luego volvió a aferrarse al aire vacío. Mo-Hua retrocedió lentamente, alejándose de su agarre justo antes de que sus dedos pudieran cerrarse. El cultivador malvado se negó a creerlo, se puso en cuclillas y se giró, levantando su mano izquierda y alcanzando a Mo-Hua una vez más. Sin embargo, Mo-Hua retrocedió levemente, sin tomar prestado ni ejercer ninguna fuerza, como si fuera una hoja flotando y bailando con la brisa, deslizándose una vez más entre sus dedos. El cultivador malvado continuó alcanzando a Mo-Hua, pero con cada movimiento, siempre estaba a un pelo de distancia, y Mo-Hua lograba escapar de sus manos cada vez. Su técnica de movimiento era informe, como el agua fluyendo, adaptándose a la situación y eludiendo la captura. Pareciendo estar a nuestro alcance, pero en realidad tan lejos como el horizonte. El cultivador malvado casi escupió un bocado de sangre. Después de todo, era un violador. Un violador que confió en su técnica de movimiento para salir adelante. Una cosa era ser superado por un perro de la corte taoísta, pero ahora incluso un simple niño lo estaba tomando por tonto. Y lo peor fue que ni siquiera pudo superar a este pequeño mocoso. En cada ronda pensó que podía atraparlo, pero simplemente no pudo. A medida que el ataque del cultivador del mal se volvió más desesperado, la técnica de movimiento de Mo-Hua se volvió aún más serena. De repente, Mo-Hua aumentó la distancia entre ellos y comenzó a condensar y a su alcance. El cultivador del mal quedó atónito. ¿Qué estaba haciendo?
¿Estaba intentando usar un hechizo? Buscando la muerte. La distancia era tan corta que cuando se liberó su hechizo, ya se habría roto el cuello. Con una mueca de desprecio, el cultivador del mal saltó hacia adelante. Pero antes de que pudiera alcanzar a Mo-Hua, ya se había formado una bola de fuego que voló hacia su cara, manchándola. El cultivador malvado no podía creerlo y un escalofrío recorrió su corazón. ¿Cómo pudo ser tan rápido? La técnica de la bola de fuego no era muy poderosa, pero le golpeó la cara, causándole un dolor punzante y dejándole la cabeza tambaleándose. El cultivador del mal flaqueó involuntariamente en sus movimientos. En ese momento, Sang-Lan aprovechó la oportunidad para enviar una espada y con forma de agua, golpeando al cultivador del mal directamente en el canal del corazón. La mirada del cultivador del mal quedó vacía y, con un ruido sordo, cayó al suelo. El bosque se volvió más tranquilo. El cultivador del mal yacía en el suelo, pero el que lo había derribado, Sang-Lan, todavía estaba atónito en su lugar y sus emociones fluctuaban salvajemente. ¿Qué acababa de presenciar? Un cultivador del 9º nivel del ataque de Defilement, todo esquivado por Mo-Hua. Refinamiento y 9º nivel. ¿Todos esquivados? ¿Y cuál era esa técnica de movimiento? Sin un patrón constante, sin una forma fija, impredecible, elusivo, directo pero enigmático. ¿Quién le enseñó esta técnica de movimiento? Sang-Lan se quedó quieto por un rato, con los recuerdos agitados, antes de recordar. Ah, cierto, parece que fue el paso del agua. Esto, parece que lo enseñé. Mo-Hua, mirando al cultivador del mal caído, lo barrió con su sentido divino y dijo: Tío Sang, ven rápido, aún no está muerto. Sang-Lan recuperó el sentido común e inmediatamente se acercó al cultivador del mal. Después de revisar sus heridas, dijo: no está muerto, pero su poder espiritual está agotado y su I de sangre está agotado, no causará más problemas. Su espada ya había atravesado el canal del corazón del cultivador malvado, pero estaba ligeramente desviado, por lo que el cultivador malvado aún no estaba muerto. Sang-Lan apenas había terminado de hablar cuando el cultivador del mal gimió de dolor, abriendo los ojos llenos de resentimiento. «¡Qué vida tan dura!», comentó Mo-Hua. Sang-Lan les dio a Situfan y Situ-Siu algunas pastillas y, después de meditar un rato, revivieron un poco. Luego quisieron arrastrar al cultivador del mal de regreso a la corte taoísta. «Espera un momento», dijo Mo-Hua. Todos giraron la cabeza y miraron a Mo-Hua con confusión. Mo-Hua se acercó a Sang-Lan y, con cierto esfuerzo, sacó la espada de la cintura de Sang-Lan. Sosteniendo la espada con ambas manos, se acercó al cultivador del mal y le dijo: «Así es, fui yo quien quería romperte las piernas». Luego, de un solo golpe, le cortó las piernas al cultivador del mal. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. Consulta C140. 140. 4 actualizaciones, -1. Capítulo 140. Consulta. 4 actualizaciones, -1. En los gritos agonizantes del malvado cultivador, Sang-Lan y sus dos compañeros miraron a Mo-Hua con emociones aún más complejas. Mo-Hua limpió la espada de Sang-Lan en el suelo, pero las manchas de sangre permanecieron, no borradas. Sang-Lan suspiró, recuperó la espada sin poder hacer nada y la deslizó directamente dentro de su funda. «Está bien, ya está hecho, podemos regresar». Luego, todavía liderados por Mo-Hua, Sang-Lan y sus dos compañeros se turnaron para arrastrar al malvado cultivador por el sendero de la montaña. En cuanto a si el malvado cultivador moriría por el maltrato, eran demasiado perezosos para preocuparse. Si no moría, la buena fortuna estaba de su lado; si lo hacía, obtenía lo que merecía. En el camino, Situfan no pudo evitar elogiar: «Mo-Hua, tu técnica de movimiento es increíble». Ella había estado mirando desde un lado, sudando de miedo. Cuando vio a Mo-Hua evadir con éxito los ataques del malvado cultivador cada vez, respiró aliviada y no pudo evitar admirarlo. Mo-Hua se sintió bastante satisfecho por dentro, pero humildemente dijo: «¿Dónde? Es simplemente promedio». «¿Quién te enseñó?», preguntó Situfan. Sang-Lan tosió unas cuantas veces. Mo-Hua lo miró y dijo de manera directa: «Un tío amable, anónimo y pasajero me enseñó».
Situ Fang preguntó con duda, ¿existe tal persona? Después de pensarlo un rato, le susurró a Sang Lan, a mí me parece, ¿por qué se parece tanto al paso del agua de la familia Sang? Sang Lan se atragantó y tosió varias veces antes de finalmente recuperar el aliento y dijo apresuradamente. No difames la inocencia de alguien, Water Passing Step, ¿a dónde se parece? Situ Fang asintió, realmente no parece del todo correcto, el paso del agua de la familia Sang no es tan impresionante. Sang Lan se sintió descontento, ¿cómo puede el paso de agua de la familia Sang no ser impresionante? Esto es. Situ Fang lo miró. La voz de Sang Lan se debilitó cuando dijo. Es, quizás un poquito mejor que el paso de agua de nuestra familia Sang. Sang Lan también estaba confundido en su corazón. La familia Sang tenía dos técnicas de movimiento, flor caída y paso de agua. Un conjunto eran pasos de flor caída, el otro paso de agua. Practicó principalmente Fallen Flower Steps, pero también era competente en Water Passing Step y había visto a otros cultivadores de la familia Sang, que se especializaban en Water Passing Step, usarlo, pero ninguno de ellos lo usó como tan sin esfuerzo, tan impredeciblemente, con un poco de astucia y misterio. ¿Cómo le enseñé de nuevo? Sang Lan frunció el ceño, algo incapaz de recordar, y murmuró para sí mismo. ¿Le enseñé el paso del agua? Debería ser correcto. Mientras los pensamientos de Sang Lan estaban desorganizados, Mo Hua escuchó un leve agradecimiento, tan suave como el zumbido de un mosquito. Giró la cabeza para ver a Situ Siu con una mirada parpadeante, pero también con un rostro testarudo. Claramente quería dar gracias pero se sentía demasiado avergonzada, por lo que su voz era tan débil como la de un mosquito. Había estado segura y arrogante cuando ascendieron la montaña, pero después de algunas heridas y derramamiento de sangre, ahora parecía mucho más reservada. Mo Hua asintió, sintiéndose algo satisfecho. De hecho, los jóvenes que experimentan reveses tienden a crecer. Sin embargo, había olvidado que era aún más joven y que ni siquiera podía considerarse joven. Mientras caminaban por el sendero de montaña, Sang Lan todavía estaba preocupado por el asunto de Water Passing Step. Repasó una y otra vez la escena en su mente de Mo Hua lidiando con el malvado cultivador hace apenas unos momentos. Comparó cuidadosamente Water Passing Step de Mo Hua con la versión de su memoria. Los pasos básicos eran los mismos, pero los matices minuciosos de cada movimiento eran más refinados y algunos movimientos se simplificaban, eliminando acciones innecesarias. Parecía que Mo Hua había aprendido algo más de alguien. ¿Por qué los mismos movimientos parecían completamente diferentes? Sang Lan pensó en ello y de repente se dio cuenta. Podría ser el sentido divino. Debido a que el sentido divino era lo suficientemente fuerte, el control del poder espiritual era fino y matizado, lo que hacía que la técnica del movimiento fuera más esquiva y variada. Los cultivadores de la familia Sang no eran buenos en la formación, tenían sentidos divinos débiles, por lo que no lograron captar la esencia de esta técnica de movimiento, haciéndola parecer bastante mediocre. Se acabó. Sang Lan sintió un escalofrío en su corazón. Cuando le enseñó a Mo Hua la técnica del movimiento, pensó que Mo Hua simplemente la aprendería casualmente y no la dominaría muy bien. De esa manera, incluso si se usara, otros lo mirarían y luego lo olvidarían. ¿Qué tan bien puede un niño con una fragilidad innata aprender una técnica de movimiento? Pero inesperadamente, ahora Mo Hua no solo lo había aprendido bien, sino que también se había vuelto demasiado bueno, incluso mejor que los discípulos de la familia Sang. Si algún día Mo Hua se hiciera famoso, otros verían y dirían: este es el paso del agua de la familia Sang, incluso mejor que el de la propia familia Sang. ¿Dónde pondría entonces la cara la familia Sang? Sin querer, Sang Lan añadió un derrame cerebral a la oscura historia de su familia. El cuero cabelludo de Sang Lan hormigueó. Ser castigado era una cosa, pero avergonzar a su familia era algo mucho más que simplemente arrodillarse en el salón ancestral o estar confinado en aislamiento. Mientras Situ Fang y Situ Siu no prestaban atención, Sang Lan tiró silenciosamente de la manga de Mo Hua, con expresión grave mientras decía: no debes hacerlo en absoluto, no debes decir que fui yo quien te enseñó. Mo Hua también parecía serio y se dio palmaditas en el pecho con seguridad. No te preocupes, no te delataré. Sang Lan asintió,
pero luego se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué significa delatar? Eso hizo que pareciera que era una especie de cómplice criminal. A mitad de su viaje, el grupo se detuvo en una pequeña ladera para descansar un rato. Mo sacó un poco de carne y la compartió con todos. No le dieron nada al cultivador malvado ya que no merecía comer lo que hacía su madre. Sang Lan saboreó la carne, encontrándola picante y deliciosa, y no pudo evitar pensar. La carne familiar de Mo es realmente excelente, tierna pero masticable, y el tiempo de cocción es simplemente magistral. Entonces Sang Lan hizo una pausa y de repente recordó que Mo parecía haber usado una técnica de bola de fuego antes. La potencia era media, pero la velocidad de lanzamiento parecía un poco rápida. Al menos mucho más rápido que sus propios hechizos. Sang Lan miró a Mo con una mirada significativa. Originalmente había pensado que, dado que el poder espiritual de Mo no era fuerte, su hechizo no sería particularmente hábil, pero ahora eso estaba en debate. La combinación de Water Passing Step con una técnica de bola de fuego tan rápida y precisa hizo que Sang Lan pensara que sería bastante difícil lidiar con ello. Después de comer hasta saciarse, el grupo continuó su camino. Antes de la tarde, llegaron al pie de la gran montaña negra. Mo recordó algo y se acercó al cultivador del mal, que estaba despierto, y le preguntó. «¿Hace unos días, perseguiste a un cazador de monstruos en las montañas?» El cultivador malvado resopló fríamente pero no respondió. «Te estoy hablando». El cultivador malvado le dio a Mo una mirada desdeñosa. El temperamento de Mo se encendió y se dio la vuelta para alcanzar la espada en la cintura de Sang Lan. Sang Lan se sobresaltó y lo detuvo apresuradamente. «¿Qué estás haciendo?» Mo respondió. «Está siendo terco, le romperé otra pierna». Si Tu Fang aconsejó en voz baja. «Ya es suficiente. Ya rompiste uno». Mo dijo. «Solo rompí uno y todavía le quedan dos». Si Tu Fang dijo torpemente. «Si los rompes todos, probablemente no lo logrará». Mo dijo con pesar. «Entonces es solo su mala suerte». Cuando el cultivador del mal escuchó esto, inmediatamente dijo. «Lo que preguntes te lo diré». Mo se sorprendió. ¿Por qué el cultivador del mal de repente se había vuelto tan cooperativo? Mientras tanto, el párpado del cultivador malvado se movía incontrolablemente. No tenía miedo a la muerte. Podría morir a manos de sus enemigos, morir al ser reabastecido por otros, ser condenado a muerte por la corte taoísta o incluso enfrentar el castigo máximo. En realidad no le importaba de ninguna manera que otro cultivador lo matara. Pero no podía morir en absoluto a manos de un niño adolescente. Ser asesinado por un mocoso en el 5º nivel de Chi Refinement fue una vergüenza que simplemente no podía soportar. «Entonces adelante», dijo Mo. «No fui yo quien lo perseguía». «¿Y luego?» «No hay, entonces». «Eso fue todo». Mo dijo lentamente. «Dices que no fuiste tú quien lo persiguió, lo que significa que no fuiste tú, pero viste a alguien más persiguiéndolo». El cultivador del mal permaneció en silencio. Mo se movió para sacar la espada nuevamente, y el cultivador del mal no tuvo más opción que decir. Había algunos cultivadores persiguiéndolo. ¿Cómo eran? ¿Qué llevaban puesto? No podía ver sus caras con claridad, pero vestían túnicas taoístas de color blanco plateado. La mirada de Mo se agudizó, de color blanco plateado. Contacto, tos.